Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Jorge Roldán, soy de Coordino junto a Miguel Caballero, que ya debe estar por llegar, un taller literario perteneciente al grupo de producción literaria La Conspiración de los Fuleros. La Conspiración de los Fuleros es un grupo de 5 escritores que hace 4 años comenzamos a trabajar juntos para generar cuentos que transcurren en esta ciudad y de géneros como el que nos han gustado siempre, como el fantástico, la ciencia ficción, el terror, el cuento policial, géneros más bien marginales que en la literatura se consideran géneros menores. Nosotros no los consideramos así, lo tratamos de jerarquizar el género escribiendo ese tipo de cuentos. Y bueno, hasta ahora hemos publicado 4 libros, 2 de ellos transcurren en la ciudad de Santa Fe y bueno, ocurren situaciones raras. Hoy que celebramos Halloween, hay algunos cuentos que van por el lado del terror. A raíz de estas inquietudes que tenemos, hemos atraído a nuestro taller alumnos a los cuales le vamos contagiando ese gusto por ese tipo de géneros, y ahí verán en esa mesa el resultado de las cosas que le vamos metiendo en la cabeza. Los cuentos que van a leer, los lectores son Juan Fioramonti, José Gazzano, Jorge Nasser, Josefina de Cuy, Darío Inigo. Ellos se van a ir presentando, vamos a ver en qué orden se animan a subir a leer. En ese orden que acabo de decir entonces van a subir. Van a ver, no hemos todavía, los coordinadores, escuchado estos cuentos, son inéditos, pero han partido de la premisa de escribir cuentos de terror para este encuentro de Halloween que estamos comenzando. Muchas gracias, vamos a escuchar a los alumnos. Te mandé al frente porque te vi primero. Está complicado leer un poco con el tema de la luz. Yo no puedo leer. No me jodas. Había hecho 2 y no estoy muy seguro de cuál de ambos leer, así que vamos a ir con el que es un poquito más crudo. Claro, para que tengan un poco de idea más o menos de las cosas que pueden llegar a escuchar. Un ratito. Yo soy. Bueno, mi nombre es Juan Fioramonti y lo que les voy a leer es un cuento inédito hasta el momento, todavía está sin corregir. Se llama Apropiación Ecohumanitaria. Bueno, tiene que hacer. Somos mustios gusanos pudriéndonos en crisálidas marchitas, maldiciendo el que no nos crezcan alas y por ello alegres amputamos otras. Romanos modernos emulando un imperio muerto, seres vagos carentes de identidad, llevando vidas parasitarias, tratando de llenar el vacío cultural, absorbiendo costumbres extranjeras y limitando tanto el sentido como el de practicantes originarios. Unos pacificadores natos que chupan tradiciones foráneas y hacemos nuevos. Gracias a estos, los cotillones de unos pocos días sobreviven todo el año. Cientos de bebés menores de 2 años fueron masacrados hace un par de milenios para que hoy se puedan jugar bromas pesadas y declarar al sufriente de estas que la inocencia te valga. Las fechas patrias celebran en su mayoría la muerte de algún prócer, así como los días festivos la masacre del pueblo. Somos unos morbosos por naturaleza. Aunque sé que no será así, me gustaría creer que la historia juzgará mis acciones justificándolas con un propósito superior. En lo que hago no hay un mensaje ecologista que inspire un artículo periodístico. Por ejemplo, Gengis Khan está considerado como el mayor ecologista de la historia humana. Asesinó unos 40 millones de personas, cifra más que significativa en su momento, hoy no tanto, cambiando así la atmósfera del planeta debido a que se redujo la producción de monóxido de carbono al no haber tanta gente respirando. La superpoblación está acabando con la Tierra y no alcanzan los recursos para todo. Por ello hay que reducirla.
Me pregunto si mis actos serán conmemorados, si habrá un día en mi honor en el cual se celebren las crueldades que cometo. ¿Cuántos debo matar para que suceda? El reconocimiento sería glorioso, aún sin este lo seguiría haciendo, ya que no es el quitarle la vida lo que me da placer, aunque lo disfrute, sino el horror que causa como consecuencia. Las lágrimas tienen mejor sabor. Halloween genera la oportunidad única de regalar caramelos envenenados a los niños, arruinar familias enteras, destruir vidas, aterrorizar poblaciones, regocijarme en el desesperado llanto de sus padres y demás familiares por sus apellidos y futuros distintos. Todos esos sueños y esperanzas depositados en la progenie que se ahogan en su propio vómito, una despanzurra. El espectáculo de narices moqueando, ojos rojos, hinchados, palabras titubeantes entrecortadas, gargantas angustiadas, corazones saltándose latidos. Estoy tan orgulloso de mi obra que a veces me conmuevo hasta las lágrimas. Sé que es peligroso para mí, pero desarrollé una adicción por asistir a los velatorios y funerales de mis víctimas. Hasta empecé a ir a las marchas que reclaman justicia. Siento la necesidad de abrazar a alguno de los padres y consolarlo con una sonrisa en el alma, acompañada de frases hechas e inocuas, mientras en mis adentros reprimo el mirarlo compasivo a los ojos y decirle: soy el extraño que se llevó a tu criatura. De nada. Sé que ninguno apreciará mi gesto y le verá el lado positivo, menos aún me agradecerán que les cuide los bolsillos liberándolos de los mayores gastos y desgastes de sus inmundas vidas. Ni uno sabe apreciar el regalo que les doy al quitarle la carga que son las horas de sueño que recuperan el tiempo que pueden desarrollarse en lo que sea lo suyo, la posibilidad de poder improvisar un viaje y tantas otras cosas que dejan de lado por culpa de esas asquerosas frustraciones constantes que insisten en seguir trayendo al mundo y a las que se apegan tanto. Para lo único que sirven es hacer transferencia, depositar miedos, decepciones, inseguridades y errores esperando que los cometan para así castigarlos por ello. Tutores responsables que persisten en reiterarse al fracasar con los procesos de crianza. Ahora, luego de esta última reflexión, me queda la duda de quién le hago el favor, a los padres o a sus campeones y princesas. Lo averiguaré luego de la próxima fiesta de San Patricio, cuando los cuerpos adultos y de impertinentes adolescentes pavimenten las calles de la ciudad con sus cadáveres luego de consumir la cerveza adulterada que estoy fermentando. Posteriormente será como el señor de las moscas o el último recreo quizás. Espero. Por desgracia, los ineptos servicios sociales harán acto de presencia para también fracasar con su inoperancia. Los asistentes sociales son mártires sin causa por oficio, lo que me hace pensar que convertirme en uno tiene su encanto. Me permitiría estudiar accesibilidad y no llamaría tanto la atención cuando aparezca en los funerales. Además, me daría la oportunidad de explicar a huérfanos y demás calaña que compartir el día de tu cumpleaños con unas 9 millones de personas en el mundo no te hace en absoluto algo especial. Y es solo una excusa para saber quiénes no están en los otros 364. Más aquellos que te olvidaron. Como en Navidad. Aunque esa fecha en particular me seduce, es muy divertido regalar los restos exhumados de algún pariente de una familia anónima. Sus reacciones histéricas son hilarantes. Papá Noel te trajo el cráneo al abuelo sujeto por el fémur de la tía. Recuerdo a un niño en particular golpear entusiasmado a su hermanita con el garrote de juguete nuevo, mientras el resto de los presentes no entendían cómo reaccionar. Para cuando se lo robó de las manos el perro de la casa, casi se me partieron los riñones por reírme tan fuerte. El niño lloraba por perder su palito, indiferente a la fuente de sangre que quería una cabeza de la niña. Ahora que lo pienso, esa cosa quedó retrasada y los padres desgastados en poco tiempo al tener que cuidar de su hija en su nueva condición y del otro que se la provocó. Se le secó la vida. Cada vez que me cruzo con alguno de ellos no puedo evitar sonreír orgulloso por ser el causante indirecto de sus desgracias. Quizás deba empezar a hacer eso, romperlos en lugar de matarlos. El tiempo sana las heridas, dicen, y no se equivocan. Muchos se recuperan de las pérdidas y continúan con sus vidas, se reconstruyen a sí mismos. Al desaparecer, los muertos pierden su efecto. En cambio, si se los comienza a convertir en criaturas dependientes de otros, al dejarlos mutilados, deformes y discapacitados, no es mala idea. Se supone que la vida es para ser feliz. Me la pasaría en el paraíso dejando expuesta la verdadera miseria humana con cada mirada de asco que reciban a los que ampute, testeando a su vez habilidades de adaptación, carácter y personalidades nocivas, sistema de asistencia gubernamental y de prepaga, reservando la muerte para aquellos que en realidad la merezcan, demostrándose dignos de tal recompensa.
los que saben y pueden ser felices a pesar de las adversidades. Más adelante, todo eso requiere planeamiento para esa ejecución. Ahora un grupo de niños disfrazados se acerca con la patética amenaza de truco treta, sin siquiera saber qué significa. Seré generoso con ellos. Los caramelos que les regalo son un surtido que preparé de ácido bórico mezclado en el azúcar, cianuro inyectado y veneno para rata como parte de la masa. Algo de dulce para los dulces. Hola, hola. Bueno, mi nombre es Daniel Íñigo y mi cuento no es como el de Juan. La variedad es lo que importa. Bueno, a finales del siglo pasado, en mis primeros años de adolescencia, había escuchado ya muchas veces el axioma que señala que detrás de los errores que cometemos se oculta una enseñanza. Diferentes voces lo repetían. Se lo escuchaba anunciar a los jugadores de fútbol en sus declaraciones después de recibir una goleada sin atenuantes. Al actor que, seducido por un locuaz productor, decidió ser protagonista de una novela que no llegó al mes de emisión. Al viajero que optó por una oferta increíble de una empresa desconocida de turismo y quedó varado sin cobertura alguna en la sitiada ciudad de Sarajevo. Todos, ante la derrota, la defraudación y la traición, decían que lo sucedido era una lección para aprender y no volver a cometer el mismo error en el futuro. Yo los escuchaba y entendía a qué se referían, pero ese apotegma me resultaba ajeno. Mi vida aún carecía de avatares para aplicarlos. Pronto, la herénica carencia llegó a su fin. Una noche, al regreso del boliche teenager al que iba todos los sábados, sentí que la sentencia tantas veces escuchada era ahora aplicable a lo que acababa de sucederme. Por primera vez había estado bailando lento y contradiciendo lo que amigos más experimentados me habían comentado, que era costumbres en las chicas al bailar este sensual ritmo, ella no ofrecía resistencia y dejaba que bailáramos cada vez más apretados. Casi ni hablábamos, o sí, pero lo hacíamos a través de nuestros cuerpos. Me sentía tan bien en ese diálogo corporal que olvidé el paso del tiempo y me sorprendieron las luces blancas de la pista indicando el final del boliche. Lamenté no haber besado a la chica antes del fin. Sin embargo, no me desanimé, porque apenas separados del abrazo del baile, aceptó entusiasmada que la acompañara hasta su casa. En el camino empezamos a hablar de gustos musicales. Ella respetó mis intérpretes favoritos y me confesó que los suyos se reducían a uno solo. Moría, como todas, por Alejandro Sanz. La confesión fue el toque de diana para el soldado melómano que creía ser. Inicié una absurda ofensiva manifestando que no entendía cómo podía gustarle un tipo que no cantaba. Susurraba o gritaba, pero no cantaba. Ofendía a los músicos de verdad. Me burlé y empeciné en convencerla de mi supuesta sapiencia musical. De repente, ella se detuvo en una esquina, me dio un frío beso en la mejilla y dijo que mejor se tomaba un taxi. Mirando alejarse el auto bicolor, intuí que acababa de cometer una grave equivocación. Al llegar a mi casa, no podía dormirme. Estaba desconcertado y no dejaba de pensar en lo sucedido, hasta que me di cuenta de mi error y busqué su enseñanza. La próxima vez actuaría de manera diferente. No volví a verla, pero sí a bailar lento. Abrazado a otra chica, en idéntica situación a la de la noche del error, al escucharla suspirar con los primeros acordes de una canción de Ale Sanz, la abracé un poco más y susurré en su oído los versos de la canción que me había aprendido de memoria. Ella, rendida, comenzó a besarme. Había aprendido de mi error, al menos eso creía en aquel momento. Ese fue mi primer disfraz, el inicio de una práctica que fui perfeccionando durante los años siguientes. Disfrazarme según la ocasión para acceder a los placeres inagotables que brinda el cuerpo de una mujer. Solo eso y nada más me interesaba. Preveía y estudiaba con meticulosidad mis ocasionales personajes. Estaba siempre atento y cuando descubría un cuerpo de mujer que me atraía, analizaba sus movimientos, sus reacciones gestuales, sus expresiones e iba preparando el disfraz adecuado para abordarla. Si la mujer en cuestión declaraba que ansiosa esperaba el mes de enero para por fin estar de vacaciones y entregarse al sol, los tragos en la playa y las noches hasta el amanecer en el parador de moda, yo, que detesto el verano y todos sus lugares comunes, asentía y comentaba exaltado que las vacaciones en una playa no pueden compararse con nada, son inigualables. Y si descubría, al estanquear a otra mujer por la cual mi cuerpo desbordaba de testosterona,
que esa mujer había tipiado debajo de la foto de un perro pincher al que abrazaba con fervor. Eres todo lo que está bien, mi fiel guardián. A su lado estoy a salvo de todo, amor del bueno. Pese a considerar inviable y nociva la convivencia con animales, al encontrarme con ella, le confesaba mi desolación al imaginar el apocalipsis de un mundo sin la compañía y sabiduría del reino animal. Cada vez me disfrazaba mejor. Aún en las situaciones inesperadas, improvisaba y obtenía el resultado esperado. Y no limitaba mi perfeccionamiento a la conquista. También para alejarme, una vez saciado mi deseo sexual, usaba disfraces que igualaban al gran Houdini. Me sentí implacable. Quizás fue el exceso de confianza lo que provocó la confusión con la mujer del colectivo. Una tarde, viajaba en un colectivo urbano destartalado y semi-vacío. Maldecía en silencio el deplorable servicio de transporte que no se correspondía con el alto costo del boleto que abonábamos los usuarios. Como si faltara algo para confirmar la certeza de mis maldiciones, en una de las paradas subió un muchacho con una guitarra al hombro y con presumibles intenciones de brindar un medio recital a la gorra. Había pagado un boleto para que se me obligara ya no solo a padecer un mal servicio, sino también a presenciar un remedio de fogón hippie en el pasillo del colectivo. Tan ensimismado estaba en procesado de impotencia por la respuesta afirmativa que el fáctico rasgueo de guitarra daba a mi pregunta, que no vi subir a la voluptuosa mujer que se sentó a mi lado. Al sentir su perfume, se disiparon mis quejosas cavilaciones y me dispuse a preparar el disfraz que la ocasión ameritara. Cuando el fallido proyecto de cantautor terminó una de las canciones de su repertorio, la mujer aplaudió emocionada y me participó de su emoción, contándome lo maravillosa que le parecía esta posibilidad de expresión callejera, a lo que respondí, ya con el disfraz puesto, que coincidía plenamente con su observación, y agregué que bendecía el viaje en colectivo que nos permitía descubrir y disfrutar el talento de artistas desconocidos. Ella sintió embelesada y me contó que por cosas así, aunque tenía auto, elegía ir en colectivo a la clínica privada donde trabajaba. La canción que inauguró nuestra charla resultó ser la última. Depositamos en la gorra nuestras contribuciones y fuimos hablando hasta la parada en la que ella descendió. Supe que se llamaba Verónica, era médica cirujana, amaba su profesión y las expresiones artísticas. También supe que al mencionar, sin requerimiento de mi parte, las coordenadas exactas del lugar donde trabajaba, estaba dándome una señal para que la busque. Dejé pasar 2 días. Al tercer día, a la misma hora en que Verónica había bajado del colectivo, la tarde en que nos conocimos, rondé la cuadra de la clínica. No se mostró sorprendida cuando la saludé. Me confesó que tenía una corazonada de que íbamos a volver a vernos. Sin extenderme en prolegómenos, le invité a un festiclán, del cual me había enterado diseñando la logística de la conquista. Le gustó la invitación, pero me propuso, si no me parecía mal, cambiar el festiclán por una muestra de arte a la que ya tenía programado asistir esa noche. Acepté. Me daba lo mismo de haber payasos o cuadros. A mí me importaba ella, su prominente escote, el grosor de los pezones que su ropa no podía ni quería disimular, sus labios de pornostar, sus anchas caderas moldeadas para la lujuria. Acordamos encontrarnos en la puerta del museo. La muestra consistía en la exposición de réplicas de las obras con temática de brujas que Francisco de Goya realizó para los duques de Osuna. Verónica estaba encantada con los cuadros, me los explicaba hasta el mínimo detalle. Agregaba comentarios a favor de las brujas, condenaba el genocidio que había sido la caza de brujas en los siglos de transición del feudalismo al capitalismo y la injusticia con que la historia oficial las había juzgado. Se notaba que el tema la apasionaba. Al salir del museo fuimos a cenar. Mientras esperábamos los platos que habíamos encargado, le agradecí por haberme descubierto el mundo de Goya. Halagada, retomó el tema contándome de las múltiples interpretaciones que se hacían de su obra, y aún así seguía siendo indescifrable. La sobremesa se extendió hasta la madrugada. Me llevó hasta mi casa y quedamos en volver pronto a repetir, según sus palabras, tan encantadora velada. Y así fueron repitiéndose nuestros encuentros. Me sentía muy bien, y a la vez raro. No estaba actuando de acuerdo a los movimientos estratégicos que ejecutaban mis conquistas. Encantado, devoraba mi objetivo carnal. El coqueteo entre ambos era cada vez más explícito, hasta que una noche, en su auto, al despedirnos como lo hacíamos siempre, nos besamos. El beso fue aumentando en intensidad y comencé a explorar el cuerpo que hacía semanas me tenía en vilo, pero ella me frenó y sonriendo me confesó que tenía una fantasía sexual que deseaba cumplir conmigo, hacerlo por primera vez en la clínica, en su consultorio,
Nunca lo había hecho esperando a la persona indicada. Quiero cumplirlo con vos, porque sos diferentes a todos los hombres que conocí. ¿Cómo decirle que no? Quedamos para la noche siguiente. La cita era a la medianoche. Me esperaba en la clínica. Me abrió a través del portero eléctrico y por el mismo medio me indicó cómo llegar hasta el consultorio. Golpeé la puerta, siguiendo sus instrucciones, con voz sugerente autorizó mi ingreso. La encontré sentada de costado en la camilla, con una diminuta chaqueta negra ceñida a su cuerpo, los labios pintados de rojo y un sombrero de bruja coronándola. Le interrogué con la mirada y con la misma voz concupiscente con la que me había hecho pasar, me dijo: hoy es noche de brujas, Halloween, una fecha inolvidable para mí, por eso la elegí para cumplir mi fantasía. Tomó 2 copas ya servidas de una mesa que estaba junto a la camilla, me extendió una de ellas y me incitó con un mohín lascivo a que probara el trago que había preparado. Brindamos y bebimos. Se desprendió un botón de la chaqueta y otro más. Luego seguí yo la tarea y me extravié en ese cuerpo. Ese es mi último recuerdo de esa noche. Desperté desnudo, atado a la camilla y con un suero en uno de mis brazos. Somnoliento, con un indefinido dolor despertando junto a mi conciencia, intenté soltarme de las ataduras. Fue en ese momento que descubrí las vendas sanguinolentas cubriendo mi zona pélvica como si se tratara de una herida. Miré en derredor y vi desparramados en el piso algodones y gasas empapadas en sangre. Temiendo el horror de haber sido capado, estallé en pánico, grité con desesperación pidiendo auxilio. Un violento golpe abrió la puerta del consultorio y entró un grupo de policías que habían acudido por el llamado anónimo de una mujer. En estado de shock, seguía gritando e intentando desatarme con movimientos convulsivos. El médico policial me dio un tranquilizante a través de la vía del suelo y volví a dormirme profundamente. Comprendí lo sucedido horas después en el hospital. Acompañado de un médico, el oficial a cargo de la investigación me mostró la nota que Verónica había dejado en el escritorio del consultorio. El formato de la hoja y la redacción eran similar a la de los recetarios médicos. El encabezado decía: noche de Halloween, y mi nombre completo. A continuación, en letras mayúsculas, la palabra prenda. En el renglón siguiente se detallaba en qué consistía la prenda: práctica quirúrgica, atrofia del músculo isquiocavernoso. A modo de firma, la nota finalizaba con la leyenda cazador casado. El médico me explicó que el músculo isquiocavernoso era vital para la erección y la atrofia ejecutada tornaba irreversible la impotencia. Esa noche fue el fin. Verónica siempre supo de mis disfraces. Enceguecido no percibí los suyos, en los que se ocultó para ejecutar su milenaria venganza y condenarme para siempre a no poder poseer el cuerpo de la mujer deseada. Aquella lejana madrugada adolescente creí haber aprendido del error cometido, pero estaba equivocado. Esta vez, sí, aprendí la lección. Los disfraces se pagan. Mi nombre es Jorge Nasser, soy alumno del taller de los fugueros y voy a intentar a ver si cumplí con la tarea. Cadáveres de humanos, sin diferencia de clases ni estirpes sociales, desfilaban quebrados al ritmo de danzas macabras. Eran mongoles, llegados desde las arenas de Gobi a la pequeña localidad celta de Cork, en plena estación oscura, para universalizar la muerte, paralizando después de 1300 años la rueda del tiempo y la opción de unir las religiones. Deseaban repetir festejos llenando faroles con nabos ardientes para dejar espíritus malvados y no pudieron. Deseaban iluminar con cada ventana y ornamentar con ocre sus vestimentas y muros y no pudieron. Deseaban al fin poder vivir y no pudieron. En la noche más bruja y pagana de todas, vértice del culto, no podrían festejar la partida del viejo Dios para lograr renacer en June. Las pulgas de negros roedores, convertidas en piojos del cuerpo, habían llegado de la mano de Justiniano desde un rincón oriental del imperio, causando muertes y horrores. El torrencial aguacero
Azotaban los empedrados ensangrentados y cubiertos de restos descompuestos de hombres, mujeres y niños, disputados por jaurías enfermas y hambrientas que habían bajado de los cerros desolados. La torre del viejo templo, emblema de la comarca, atravesada por ráfagas de viento, no lograba contener a las campanas que en su vértigo ejecutaban melodías espeluznantes. Los pocos, muy pocos que enfermos quedaban, necesitaban unificar doctrinas para restaurar el sincretismo que logre al fin abrir puertas de otros mundos y cumplir lo que anhelaban. Nadie podría ya adivinar lo que vendría. Estaban viviendo el fin de las brujerías que alimentó por siglos sus vidas. Calles sin niños y jóvenes cantando, carros de vendedores abandonados con Pegasos a su lado, negocios cerrados, casas abiertas y abandonadas, muchas humeantes por el vano intento de sus moradores de extinguir el virus con el fuego. El antiguo Dios, radicado entre los muros de la vieja iglesia construida hacía 3 siglos por esclavos, había fallado, no supo o no quiso prevenir la enfermedad. Los 7 ancianos que aún respiraban decidieron postergar los festejos de unir el Samhain celta con el Día de Todos los Santos. Debemos torcer el rumbo histórico, dijeron, y ciegos, enfermos, sucios, malolientes y deformes, caminaron descalzos arrastrando huesos expuestos, solo apoyados sobre palos enmohecidos, hacia la iglesia en ruinas que pensaban despedir. Los guiaba el que todos saludaban presignándose una cruz y llamándolo Alejandro. Anciano sabio, cubierto por una túnica blanca de finos modales, que agotadas las viejas recetas, decidió hacer un nuevo templo. Seguramente cambiando de Dios, lograremos detener la mortandad. De una estatura mayor, con un pelo refinado y barba gris, de mirada penetrante, suaves modales, los esperaba sosteniendo una gran cruz de hierro parado junto al vacío del altar mayor. Había convocado a 6 para ser 7 y poder perdonar 70 e infinitas veces más. El vano de la entrada, cubierto por los restos de lo que había sido una vez una gran puerta de madera, los vio ingresar a los primeros 3 de ellos, iluminándose con velas, derritiéndose en sus manos lastimadas, viejos decrépitos, encorvados, convertidos en andrajos, mirando con ojos desorbitados, desprendidos de agujeros maculares, con pelos transparentes y grasos que apenas cubrían sus cadavéricos rostros, vestidos con rostros de ropas roídas por el tiempo y la enfermedad, y exponiendo partes ensangrentadas y abscesos profundos llenos de pus. Muy cerca de ellos, en drogas y agachado, por el esfuerzo, un hombre de mediana edad, que arrastraba otro enfermo acostado y moribundo sobre una tabla embarrada, que cada vez que respiraba segregaba de su infectada nariz sangre mezclada con parte disuelta de tumores. Está muerto, lo hubieses dejado, dijo el que esperaba, y como respuesta el tullido movió la mano que se desprendió de su brazo mientras el otro tiraba. El último en llegar vino montado sobre un gran perro enfermo, a quien le faltaban partes vitales de su cuerpo. Traía sobre su hombro un ave carroñera que lo picoteaba, y entre graznidos se quedaba con restos de su carne. Al bajarse exhausto, se quedó tirado, abriendo agitado en su boca sin dientes, sus ojos vacíos y negros que presagiaban su muerte. Estamos todos, empecemos, dijo Alejandro, levantando la cruz, buscándolo al Mesías entre los tirantes colapsados. Hemos terminado el templo, hoy debemos saludar al nuevo Dios, ya tenemos protección. Y como única respuesta, desde los maderos de arriba, les vino una voz sonora, tenebrosa, salida de un cuerpo aireado que fue descendiendo hasta ponerse sobre ellos. Una mancha luminosa, un dilatado agujero negro con contornos blanquecinos que, desplazándose en la oscuridad mortuoria, se expandía y contraía al mismo tiempo. ¿Acaso no fue claro el mensaje que les di? ¿La peste no fue suficiente?
¿Cuál es el Dios que los presenta y los representa? Él los abandonó. ¿Y los milagros? ¿Dónde están los milagros salvadores? ¿En nombre de qué Dios intentan vencerme? ¿Qué seres vivos les quedan? Los 6 andrajosos y Alejandro se miraron, y uno de ellos dijo: es Astaroth. Es Astaroth. Sí, soy Astaroth. Han escuchado de mí, dijo mientras aceleraba el vértigo de sus giros sobre ellos, entremezclándose entre las viejas columnas, ascendiendo y descendiendo, alborotado entre los bancos testigos de 1000 rezos. Y Alejandro, sin dudar, extasiado y perdido ante el terror que provocaba, y como un rayo, hincó la cruz en la imagen fantasmal, que emitió un sonido, que emitió un alarido. La mancha herida, dejando la estela enrojecida, por momentos casi humana, se fue transformando en un torbellino de nubes, de relámpagos y fuego, hasta quedar inanimada. Abandona nuestra iglesia, dijo el anciano pastor, mientras alimañas y serpientes descendían sobre ellos. Deja de causarnos mal. ¿Acaso lo que bastan tantos muertos no te satisface exterminar la humanidad? Alejandro, contraído, miró al cielo e imploró al nuevo Dios. La iglesia en ese instante comenzó a girar, transformándose en un embudo que absorbía los últimos vestigios de la vida. Perdido, sin esperanzas alguna, cerró sus ojos para no ver el final. Abrió sus brazos encomendándose y deseó fervientemente llegar a la respuesta anhelada. Sintió solo la oscuridad y réplicas del terror, y al bajar la vista pudo ver a los 6 elegidos, transformados en restos disputados por pitones y alimañas, que después vendrían por él. Consternado, resignado, solo, al borde del final, con la tierra desapareciendo bajo sus pies, sintió el milagro, que llegó envuelto en luz desde la vieja sacristía. Alejandro se arrodilló ante él, cubriendo su rostro emocionado. Había regresado la paz. El viejo templo del ruido recuperó sus formas. La noche se hizo día, había luz, había colores. No quedaban vestigios del demonio ni del deterioro causados por él. La cruz, esa bendita cruz que lo acompañó desde siempre, apareció entre sus manos. Pudo ver de soslayo a sus amigos que yacían muertos junto a él, sin andrajos, limpios, despojados del mal. Alejandro, arrodillado y cubriéndose el rostro con profunda devoción, dijo: gracias, mi Señor. Jesús lo bendijo y respondió: te agradezco, hijo mío, pero esta es la última vez. Debes decirle a los que aún viven que las desgracias no fueron obras del diablo. Debes decirle a los que aún viven que las desgracias no fueron obras del diablo. Él no nos vino a buscar. Son ustedes los que bajaron a él. Alejandro, al salir del viejo templo, pudo ver a Cork iluminado, limpio, bajo un sol resplandeciente, con vecinos caminando por empedrados brillosos. Detuvo su andar sobre un montículo de piedras, levantó la cruz, dijo unos rezos y quedó petrificado. Hoy, 700 años después, muchos lo siguen venerando, persignándose y rezando cada vez que se lo cruzan. Halloween nuevamente nos convoca. Faltan horas para iniciar los festejos. La ciudad capital del condado reunirá más de 100.000 personas para repetir la historia. Volverán a decirse truco o trato, trick or treat, para lograr que las almas de los difuntos vaguen libremente por las tierras. Las velas iluminan cada ventana en honor a los muertos para evitar pesadillas. Los dulces y golosinas flotan en el aire al alcance de los pies. Y en instantes, un silencio prolongado precede a una calma mayor, quizás la previa a una tormenta final. Una gran explosión sacude a Cork, y al igual que la peste de ayer,
destruye la tierra y con ella los mortales. Es el Troubles, es el problema. Es la guerra étnica entre los unos y los otros. Es la guerra étnica entre los republicanos y unionistas que consume a toda Irlanda. Los aires de la ciudad se contaminan y se cargan con los restos de la iglesia de San Pedro y San Pablo y de cientos que rezaban. Humo, fuego, heridos, muertos, gritos, plegarias, sirenas, disparos, duendes, fantasmas y el viejo demonio alimentado por 1000 genocidios y vicios humanos que vuelve a estar presente y que reclama. ¿Qué hizo vuestro Dios para evitar la barbarie? ¿Por qué vuestros dioses no se unifican? ¿Qué intención tienen los sumos pontífices en permanecer separados? ¿Acaso soy el culpable de tanto terror? ¿No fue Jesús que los culpó por venir a mí? Ustedes me alimentan con pecados. Los que sobreviven se acuerdan de la historia y pueden ver cómo la vieja escultura del profeta Alejandro se desgrana, recobra vida. El destino despoja las piedras que aprisionaban por siglos a su cuerpo y que generoso brindó al Señor en garantía por el comportamiento humano. Y le fallamos. Los seres humanos volvimos a fallar. Y ese es el verdadero terror de la historia y del presente. No son monstruos ni cadáveres los que danzan, músicas macabras. Somos personas normales, naturalmente vestidas, los que a diario provocamos el horror. No son garabatos mágicos los que debieran causar miedo, nuestras fotos debieran poder hacerlo. Y Alejandro, mirando extasiado al mundo que desconoce, que lo deslumbra, levanta la cruz, nos bendice y nuevamente espera otra vez el milagro, que no llega. Y observa cómo nuevamente la historia vuelve a repetirse. Al igual que el derrumbe del viejo templo construido por esclavos, la moderna ciudad gira y gira en busca de la última tragedia. Y lo espera. Y él no llega. Y todo comienza a arder en su entorno. Pocas almas ya le quedan. Los chicos jugando repletos de golosinas ya no existen. La penumbra cubre el sol que se derrama y quema. La existencia ya es pasado. Y el viejo profeta puede ver entre las llamas la imagen de un Cristo desolado, que derrotado le dice: hay que volver a empezar. El virus debe morir. El virus está en nosotros. Buenas tardes, mi nombre es José Gazán, soy integrante del taller fulero. Estoy trabajando, estoy de guardia. Bueno, lo único que hacer breve. No me gusta aburrirlos y tampoco hacerles perder tiempo. Tampoco que sufran. Así que bueno. Es un cuento sobre los chicos, que me encantan los chicos porque tienen una creatividad que muchos grandes no tenemos. Así que bueno. Disculpe. ¿Sí? ¿Hola? Estoy ocupado. No, con grupos no trabajo. Hace mucho que con grupos no trabajo. No, además acá hay amigos, no, definitivamente no. Disculpen. Vamos al conejo. Se llama el almuerzo. 3 chicos encantadores, Juan, Ana y Luis. 3 hermanos, 14, 15 y 16 años. Ana, trae la coca de la heladera. Ufa, loco. Vos no podés hacer nada. Luis, decime que mueve el culo. Ya cociné. Juan, todos cocinamos y después colaboramos. El señor mayor mandando.
Es la única forma de llevar una vida ordenada y una convivencia pacífica. Bla, 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 bla. Se está burlando Luis y además te repara. Dale, trae la coca. Cuando estaba mamá no pasaba. Esto no pasaba. Ella me cuidaba de ustedes. Le cayó mal el baño. No jodas, Juan. Pero si era así, no soportó el baño eléctrico. Además, no era para ella. ¿Por qué tuvo que meterse en la bañera? Había calculado exactamente la altura del agua cuando entraba el gordo fofo de nuestro primo. No sé qué hizo para que el agua se toque el cable. Dale, trae las milanesas. Bobo, cualquiera que entre a una bañera, se sienta, larga el cuerpo y provoca movimiento en el agua. Más con la forma que tiene la bañera. ¿De dónde sacaste la idea? Lo vi en una peli. Y lo dimos en física, ¿eh? Eso de los fluidos, el desplazamiento del líquido igual al volumen, después pará con la clase, alcanzame la mayonesa. Están buenas las milangas, ¿eh? Había hecho todos los cálculos, pero algo falló. Pobre mamá. No sufrió, estúpido. Claro, ella porque era tu preferida. Juan, terminá. Yo también la quería mamá. Loco, cortala. Pasame los tomates. Le falta sal. A mí me gusta así. Si no te gusta, prepará algo y listo. Mirá qué fácil. Bueno. No es para tanto. Le agregás y listo. ¿Qué gustito tiene la Mila? ¿Qué le pusiste? Lo que me enseñó papá. Sal, una cucharadita de azúcar y pimentón dulce. Todo mezclado. Pobre papá. Era un hijo de puta. También la tiernicé. Le di bastante con la masa. Por eso quedan tan finitas. No le decís, papá, perdió el amor de su vida y no te mandó a un reformatorio. Se hizo cargo de tu cagada. Era un buen tipo. Sí, claro, tan buen tipo, se chupaba y nos daba masa. ¿Te olvidaste la vez que estuvo internada ella? Una semana estuvo la última vez. Yo lo entiendo, su vida era una cagada. Por eso se chupaba. Pero ¿qué sabés vos de la vida? Pasame la coca. Boludo, te la estás tomando toda vos. Paren, che, paren. Parecen dos pendejos. Mirá la lamadura. Y más que vos sí, estúpido. Eso es bullying. Y vos una estúpida. Pasame el ketchup. ¿Tiene un gustito distinto la milanesa hoy? Al final sos violento igual que papá. Mirá quién habla de violento. ¿Qué pasó con papá? Terminala, comamos en paz. Pasame el pan que quiero mojar la salsita del tomate. Como lo hacía papá. Y vos lo mataste. No soporté más que pegue, que nos pegue. Y lo solucionaste de la mejor manera. Me puso loco, quedé con la mente en blanco y le di con el martillo hasta que quedé sin fuerza. Estaba borracho. Y le estaba pegando tanto. Casi lo matan. Nunca lo vi tan sacado. Y otra vez, al preferido. La abuela lo salva. Ni me imaginé que iba a decir eso. Era su hijo. Ella lo hizo lo que quiso. Y nosotros sus nietos. Y que la vieja nos protegió a nosotros los más indefensos. No le digas así al agua. Era una vieja. Boludo. Paren, che. Además sabía que por su salud no quedaba preso. Así cualquiera. Vos o cualquiera. Era su hijo. No fue buena idea que venga a vivir con nosotros la abuela. ¿Y vos qué preferís? ¿Que se muera sola? ¿Tirada? Nos cambió la vida. A vos te habrá cambiado la vida, a mí me la cagó. No es para tanto. Vos porque no estás nunca. ¿Sabés lo que es aguantarla todo el día gritando cosas desde la cama? Pidiendo cosas. Qué exagerada. Exagerada ni exagerada. Encima está perdida y se le ocurre cada boludez. Hay momentos que la odio. Hoy todavía no dio señales de vida, che. ¿Alguien le fue a ver? ¿Le diste las pastillas anoche? Sí, todo el frasco. No podés hacer eso, ¿estás loca? Boluda, la podés matar. Sí, no me digas. ¿Fuiste a verla hoy? Che, tiene llave el dormitorio, no puedo entrar. Tranqui, chico, la abuela está con nosotros. ¿Qué decide celebrarla que está con nosotros en la mesa? Ana, ¿qué hiciste? ¿Milanesa? ¿Qué decís, boluda? Que hice milanesa con la abuela. Mi cuento se llama El precio del fuego. Lunes 28. Salí a fumar un pucho al balcón. El gato me siguió.
Miré los techos, la calle vacía, el lapacho rosado entre sombras y luces artificiales. Abajo, el viejo tirado, durmiendo en el colchón mugriento que le regaló la del séptimo el otro día. Se debe estar cagando de frío. Volví a la cama. Martes 29. Salí a fumar un pucho al balcón. El gato me siguió. Miré los techos, la calle, el lapacho. El viejo no estaba. La luna brillaba entre tinieblas. Miércoles 30. Salí a fumar más tarde de lo habitual. El gato no me siguió. Miré los mismos lugares, pensé las mismas cosas. El viejo estaba acobachado entre las frazadas. Entré. Me desperté. Eran las 4. Pensé que fumar me ayudaría a dormirme otra vez, pero el frío me sacaba las ganas de salir. Salí igual. El viejo parecía estar en la misma posición que hacía 3 horas atrás. Lo miré un rato, hasta que sin saber cómo ni de dónde, 2 pibes se acercaron al colchón del viejo y le partieron una botella de vidrio en la cabeza. Él se movió, atontado. Uno de ellos le pegó una piña en la cara mientras el otro le pegaba patadas en el cuerpo. El viejo ya no se movía. Entré al departamento tratando de recordar el número de la policía. No podía, ya no era el 111. Miré de lejos hacia la ventana que da al balcón. No quería salir, pero salí igual. El colchón, las frazadas, el viejo, todo era fuego, un mismo fuego. Los pibes salieron corriendo y yo alcancé a ver, por la luz de los focos, que eran mis vecinos. Eran los pendejos del tercero B, estaba segura. Jueves 31. Sobra decir que no dormí más. Falté al laburo y solamente escribí de apartes y cada tanto. Mi vieja me llamó pero no la atendí. El gato da vueltas en círculos alrededor mío. Tal vez espera que por fin le abra la ventana y lo deje salir. No voy a hacerlo. No voy a mirar abajo otra vez. Tengo un solo cigarrillo y debo administrarlo para no salir del departamento por unos días. No me animé a decir nada y ahora es tarde. Ya se llevaron al viejo o eso imagino. A mis vecinos no los escuché y eso que siempre están a las puteadas. Tengo un corazón oprimido. Son casi las 12. Comienzo a dudar si lo que vi anoche es real. Estaba entre dormido o tal vez nunca me desperté. Intento descansar pero no puedo. Pienso en tocar la puerta del tercero B y preguntarles por qué mataron al viejo. No me animo. Aprieto los ojos de nuevo, sentada frente al papel. Si el viejo vuelve, necesito que alguien entienda mi historia, que lean esto. Necesito que el viejo se acuerde de esas veces que le tiré algo para comer. Es de madrugada y todavía no puedo dormir. Voy a llamar a la policía, voy a decirles que conozco a los que prendieron fuego al viejo. Van a pensar que es muy público. Antes tengo que salir al balcón, fumarme el pucho que me falta y mirar abajo, de una vez, mirar abajo y comprobar que todo fue idea mía, que el viejo sigue ahí como todos los días, acobachado entre las frazadas mientras yo lo miro desde mi balcón, pensando en las sombras del lapacho y en las luces de la calle. Todo eso. Son las 5, me estoy volviendo loca. Voy a bajar a la calle, no, voy a salir al balcón. Lo hice. Miré hacia abajo y el viejo está vivo. Está vivo y despierto, parado en la vereda donde tenía su colchón. Me miró fijamente y sonrió. Lo saludé por primera vez. El viejo parece más grande, más alto de lo que siempre pensé. Parece fuerte. Me miró un rato más y se acercó al edificio. Imaginé que podía escalar las paredes y aparecerse frente a mí. Azoté la ventana con tal fuerza que rajé el vidrio. Corrí hacia la puerta y comprobé que está cerrada tal como la dejé anoche. Escribo. Es lo único que puedo hacer. Escucho el sonido del ascensor subiendo o bajando. Lo siento cerca, lo siento al lado mío. El viejo me acecha. Crece, intenso, un cosquilleo desde el coxis pasando por cada vértebra de mi esqueleto hasta la nuca. Escribo. Es lo único que puedo hacer. Si muero, necesito que alguien sepa que fue el vagabundo de enfrente de mi edificio. Necesito que lo busquen, que lo atrapen, que lo tengan lejos. Escucho pasos y ese olor repugnante tan característico suyo. El viejo está muy cerca. Aprieto con fuerzas la puerta, no puede entrar a mi casa, no es mi culpa que te hayan matado. El viejo camina hasta el último departamento, los está buscando. Si vuelve hacia acá, si busca entrar, necesito que se acuerde, no se olvide que yo le tiré comida, que la del séptimo le dio ese colchón mugroso que bien o mal era lo único que tenía. Sábado 31. Pasó un año desde que encontraron a mi vecino del tercero B ahorcado, colgando del techo.
El hermano desapareció, no supe más de él. Dejé de fumar, pero igual salgo al balcón por inercia o necesidad. Tal vez por costumbre, para mirar los techos, la calle vacía, el lapacho rosado entre sombras y luces artificiales. Para verlo al viejo, todos los días, más grande y más fuerte, saludándome del otro lado de la calle, sonriendo entre las llamas. Bueno, cierto, el último que se está volviendo el público. Bueno, este cuento no tiene que ver con Halloween, pero es una historia que me gusta. Uno más. Santiago, ¿para cuándo?, dijo el profe de natación y le hizo un gesto con la cabeza animándolo a tirarse. Santiago bajó la cabeza y negó con timidez, como queriendo esconderse de las miradas del profe y de los compañeros. En el club ya casi era famoso, el nene que iba a terminar el verano y no se había largado al agua sin flotadores. Escuchó una vez más que alguien, seguramente Martín, decía la palabra cagón, pero ni eso lo convencía de vencer el bloqueo al enfrentarse a la pileta grande. Hoy tampoco me animo, profe, dijo, colorado, aguantando las ganas de llorar. Escuchó otra vez esa palabra hiriente y después las risas. Sacó los pies del agua y se fue al vestuario. El profe no lo detuvo. Se bañó y se quedó esperando que llegara todo el grupo. La hora de la pileta era la última. El club ya terminaba las actividades, excepto por el básquet de los mayores. Santi se colgó el bolsito y salió con los demás, sin hablar con nadie. A la mayoría los esperaban los padres. A él no, porque vivía doblando la esquina. Ni siquiera tenía que cruzar la calle, así que no lo buscaban. Mamá volvía de trabajar como a las 8. Podía demorarse un poco, todavía faltaba un buen rato. Volvió a entrar al club por la puerta de la cancha de básquet y se fue otra vez para la pileta cuidando que no lo vieran. Ya estaba vacía y habían apagado las luces, pero el resplandor que venía de la cancha era suficiente para no estar en completa oscuridad. El agua en sí no le daba miedo, pero en esa pileta no podía soltarse. Se paralizaba, estaba siempre helada y cuando se sumergía sentía las manos de otros chicos y oía sus voces. Lo había contado o intentado hacerlo, pero el profe decía que eso era su miedo y mamá se echaba la culpa. La había oído comentar con la abuela que la separación le había creado traumas a Santi. Ahora, solo, sin nadie que lo presionara, decidió que era el momento. Se sacó las zapatillas y metió los pies. El agua se sentía muy bien. Se largó en la parte donde hacía pie y metió la cabeza aguantando el aire. No oyó voces. Parecía que los chicos no estaban ese día. A lo mejor habían perdido el interés al irse los otros. Se animó. Recordó todas las lecciones del profe. Empezó a bracear y patalear. Avanzó excitado. Podía. Pasó la mitad de la pileta, donde ya no hacían pie ni los grandes. Los miedos se le habían ido. Pensó en que al día siguiente lo iba a poder hacer con todos mirándolo. Cuando le contara a mamá, y cómo esperaba verle la cara a Martín cuando no le pudiera volver a decir cagón. Pero el agua se enfrió de golpe y oyó una voz, y otras más le siguieron. Sintió sus manitos heladas, lo recorrían, apretando y tirando para abajo. Las piernas se le acalambraron. Tragó agua, un montón. Quiso gritar, pero solo vio burbujas y los chicos, pálidos, sus ojos grandes pero vacíos, sonrientes, que no lo soltaban. «Quédate, Santi, vení, quédate con nosotros», susurraban. No se quería quedar. Peleó todo lo que pudo, pero esa noche los chicos de la pileta tendrían un compañero más para jugar. Muchas gracias.